Bienvenidos al ciclo de entrevistas de Mega Salud en nuestra quinta temporada. Hoy la verdad que tenemos un invitado de excelencia. Él es el licenciado Daniel Brunondi, es coordinador del área de rehabilitación física y respiratoria del CEPAC, que es el Centro de Excelencia para la Atención de Quemaduras. Además, es director del curso anual internacional de kinesiología del paciente con quemaduras y es asesor del Comité de Rehabilitación CELAC, que es la Federación Latinoamericana de Quemaduras, y además es docente. Bienvenido, Daniel, un placer tenerte con nosotras. Bueno, muchas gracias a ustedes, gracias por la invitación y sobre todo, como les comenté, a un tema tan importante como es la atención y la rehabilitación del paciente quemado. Ahora, para comenzar, me gustaría que dialogáramos acerca de las escalas que se están utilizando actualmente y porque si uno rememora un poco, lo primero que se te viene a la mente es, bueno, la regla de los nueve, lo primero que tenemos que saber, pero en base a eso, comprender que también existen escalas de valoración. Sí, les comento algo en general primero. Eh, la valoración y la evaluación del paciente quemado desde el punto de vista crítico, en el ingreso, cuando realmente viene el paciente del siniestro y tiene la primera asistencia, es un problema general en todo el mundo. Primero porque la falta de formación en las carreras de grado no solo se ve afectado el área de rehabilitación, sino que todas las ramas de la salud encuentran este problema. Y hay estudios que muestran diferencias importantes en la valoración de la superficie corporal quemada, de la profundidad entre profesionales que están especializados en el manejo de pacientes quemados y en los centros que reciben a esos pacientes quemados sin estar capacitados o sin tener la formación. Generalmente, las diferencias en la valoración inicial pueden llegar a ser con respecto a la extensión en mayor medida, es decir, calcular extensiones por demás, en algunos niveles hasta del 82% y en menos hasta del 32%. Es indiscutible que la valoración inicial del paciente quemado es clave para la sobrevida del paciente y para la evolución del paciente quemado. Primero, ¿por qué? Porque la superficie corporal quemada está directamente relacionada con la cantidad de líquido que pasa de los vasos a los tejidos. ¿Sí? El paciente gran quemado tiene una salida de líquido del medio vascular al intersticio muy grande por un mecanismo lógico de tratar de evitar el sangrado, por otro lado, como mecanismo de protección y al mismo tiempo para preparar todos los elementos para generar la reparación de la herida y para limpiar la herida. La cantidad de líquido que elimina el paciente, como está en relación directa a esa superficie corporal, si la valoración es por demás, se le va a pasar líquido por demás. Y eso va a tener consecuencias importantes en el paciente desde el punto de vista clínico general, pero también desde el punto de vista respiratorio. Entonces son pacientes que por ahí no tenían complicaciones respiratorias, pero el hecho de que se le pase el líquido por demás van a predisponerlos a que se genere un distrés respiratorio. Todo esto tiene consecuencias de distinta índole. Primero, riesgo de vida del paciente, pero por otro lado, aumenta las complicaciones que ya son varias en el paciente quemado por la lesión misma, que va a llevar a que tenga más días de internación, que se profundicen las lesiones, que requiera de mayor cantidad de cirugías, y todo eso va a generar más tiempo de ocupación de la cama y más tiempo para que el paciente pueda reinsertarse en la sociedad si se salva. ¿Sí? Hay distintas reglas, no solo está la regla de los nueve, sino que hay una regla práctica que es la de la palma de la mano, que la palma de cada uno de ustedes, si la ponen extendida y con todos los dedos juntos, va a ser el 1% de la superficie corporal de ustedes. Por eso, cuando hay un paciente que ingresa, de repente una forma práctica de poder saber cuál es el porcentaje de la superficie corporal afectada
se calcula o alguno de los evaluadores mide la mano con la mano del paciente y de esa forma, calculando todas las zonas que están afectadas, puede ser una valoración rápida y práctica de cuál sería el porcentaje de la superficie corporal quemada. ¿Sí? Hay que tener algunas cuestiones específicas donde la obesidad también cumple un rol importante y donde también los chicos, por la superficie corporal que tienen y la distribución de esa masa corporal, también no van a estar, tienen reglas especiales para poder ser evaluados. Pero dentro de eso está la regla de los 9, pero ustedes piensen que la regla de los 9, que le asigna un número 9 a las distintas partes del cuerpo, divide al cuerpo en sectores donde cada parte es 9 o múltiplo de 9. Pero si ustedes van a ver un gran quemado, a veces puede ser que encuentren ustedes todo un miembro superior o un miembro inferior o el tronco totalmente quemado. Pero muchas veces los grandes quemados tienen superficies salpicadas. Entonces eso genera una mayor dificultad para hacer la valoración inicial. Por eso creo que la aplicación de la palma de la mano es algo práctico y que permite en forma muy rápida poder determinar ese porcentaje de la superficie corporal afectada. Se están haciendo distintos estudios para evaluar, para tener otras formas más objetivas de poder valorar la superficie corporal, a través de ultrasonografía, a partir de mediciones infrarrojas, pero de todos modos no hay algo práctico y realmente tendría que haber una mayor capacitación en todas las salas de emergencia o en todas las guardias para poder determinar con mayor efectividad o eficiencia la superficie corporal quemada para tener mejores resultados en el proceso de reanimación y que el paciente sea mejor tratado desde la primera etapa. ¿Sí? Eso es con respecto a la extensión. Después está determinar la profundidad de la quemadura, ¿sí? Donde hay quemaduras superficiales, donde hay quemaduras intermedias o hay quemaduras profundas. Eso según la escala de Fortunato-Benaim. Porque de repente siempre hubo desde la historia, desde que empezaron a aparecer pacientes quemados, hubo interés en tratar de poder establecer un número para determinar cuáles eran las quemaduras, ¿sí? Entonces se establecieron reglas de 1, 2 y primero, segundo y tercer grado, pero también eso fue más o menos a partir de 1944, 1942, que hubo toda una serie de estudios relacionados con la valoración de las superficies corporales afectadas. Todo eso a partir de un siniestro que se generó en 1942 en un club nocturno en Boston, Coconut Grove, que generó la muerte de aproximadamente 490 personas, ¿sí? Y eso generó todo un cambio en el manejo, en la asistencia, en la recepción, en el traslado de pacientes y en las condiciones que tenía que tener cada local para la recepción del público. De cómo tenían que ser las entradas, de que tenían que estar iluminadas las salidas. Es decir, fue una revolución tanto desde el punto de vista arquitectónico, en las estructuras edilicias, como en cómo tenían que colocarse las ambulancias para poder trasladar a los pacientes, cómo había que evaluar a los pacientes, cómo aplicar el triage, cómo identificar a los pacientes. Fue toda una revolución. Y también empezaron a hacerse muchos estudios respecto de esta valoración de la superficie corporal. En algunos casos es de primero, segundo y tercer grado, pero hay otras escalas, esto tiene que ver con Boyer y Dupuytren, que era de 6 grados. Entonces uno cuando habla de grados tiene que especificar si se debe, si está tomando como escala la escala de Boyer o la escala de Dupuytren. Nosotros en la Fundación Benaim, Fortunato Benaim fue la persona que abrió la atención del paciente quemado acá en el país, en toda Latinoamérica, y fue uno de los maestros en el mundo, que falleció a la edad de 103 años en el 2023. Él llevó adelante el desarrollo de la atención del paciente quemado. Yo tuve la suerte de trabajar con él en la Fundación del Quemado y en la unidad de quemados en el Hospital Alemán. Él fue el que llevó adelante la construcción y el proyecto del CEPAC, y llevó adelante la escala
que yo les acabo de definir de quemaduras superficiales o tipo A, quemaduras intermedias o de tipo AB y quemaduras profundas de tipo B. Las intermedias pueden, de acuerdo a la evolución que tengan, pueden hacerse superficiales o también pueden hacerse profundas. En esos casos sería una quemadura ABA si se hace superficial o ABB si se hace profunda. En el caso de las quemaduras profundas requieren de un injerto, que es la toma de piel de una parte del cuerpo del propio individuo y colocación sobre la zona afectada, eso es un autoinjerto, o puede ser un homoinjerto, que es la aplicación de piel cadavérica, ¿sí? Que es previamente tratada para que no genere ningún tipo de rechazo. Después tenemos las quemaduras superficiales, que son la típica quemadura de sol, que va a evolucionar espontáneamente y en 7 días se va a curar sin dejar ningún tipo de secuelas. Tenemos dentro de las superficiales las flictenulares, que hay una irritación del estrato basal y eso genera que se produzca una ampolla. En esos casos, si está bien tratada, va a ser también una quemadura superficial que puede dejar alguna ligera diferencia en el color de la piel, pero que en 10-12 días se estaría curando. Y las quemaduras intermedias, que son las que van a generarle más dolor de cabeza a todo el mundo, es porque son aquellas heridas que van a tener en su reparación mayor componente colágeno y donde va a haber mayor cantidad de cicatrices. Y eso va a generar un proceso de retracción en zonas funcionales donde va a limitar la independencia del individuo. Son las cicatrices que uno puede llegar a ver, que pueden llegar a ser muy groseras, y es una cicatriz que puede llegar a evolucionar aproximadamente durante 2 años una vez que está epitelizada o que está cicatrizada en este caso. ¿Sí? Con esto ya tenemos dos formas de evaluar, tanto la extensión como la profundidad de la quemadura. No sé si... Perfecto, la verdad que muy concreto y entendimos muy bien. Y ahora ya yendo a nuestra profesión, me gustaría que nos dijeras cuál es el rol del kinesiólogo en los pacientes quemados. Perfecto. Les comento. El paciente quemado presenta complicaciones desde el primer momento. El paciente quemado, de acuerdo a la localización de las quemaduras y a la profundidad de la quemadura, va a tener una gravedad de acuerdo a la función. Según la gravedad, según la extensión, la profundidad y la complicación respiratoria, va a tener un índice de gravedad de vida. ¿Sí? Por consiguiente, las complicaciones que presenta el paciente quemado desde el mismo momento que ingresa ya requiere de la participación del rehabilitador. En un primer momento se trata de preservar la vida del paciente con este proceso que yo les dije de reanimación, de cuidado de la vía aérea y todo. Pero hay complicaciones respiratorias, hay complicaciones generadas por el edema, están las complicaciones generadas por la localización de la quemadura. Ustedes piensen que son pacientes que van a estar con vendajes abundantes por la gran cantidad de secreciones que tienen, y esos vendajes tienen que estar secos para que no dé lugar a que el paciente se contamine. Por consiguiente, los vendajes son muy abultados, pero esos vendajes se les pegan a las heridas. Entonces vamos a tener primero un cuidado respiratorio, porque uno, por lo que les comenté recién, por el proceso de reanimación, que si el paciente tiene una excesiva reanimación puede hacer una complicación respiratoria, un distrés. Pero por otro lado puede tener una complicación respiratoria por ser un gran quemado, porque el hecho de que sea un gran quemado puede estar afectando también la vía aérea. Generalmente puede tener un proceso obstructivo por hollín, puede tener una lesión o una afección respiratoria por intoxicación de monóxido de carbono, pero también puede tener complicaciones respiratorias por inhalación de sustancias químicas, ¿sí? Eso da un tipo de complicación respiratoria que requiere sí o sí de un tratamiento kinésico respiratorio intensivo desde el primer momento. Por otro lado, también hay otra complicación. El gran quemado, si tiene una quemadura
circular profunda, va a generar como si fuese una especie de síndrome compartimental cuando está afectado alguno de los miembros, pero en el caso de que tenga una quemadura circular profunda en el tórax, va a generar una retracción importante, por consiguiente va a dar una limitación restrictiva que requiere de un procedimiento quirúrgico de urgencia que se llama escarotomía, que son cortes hasta la fascia de manera de permitir la expansión del tórax, ¿sí? En el caso de los miembros inferiores o de los miembros superiores, también se tienen que hacer unas incisiones longitudinales hasta la fascia para que también se permita la liberación y que no se genere este síndrome compartimental. Ahora, todo eso requiere de un tratamiento kinésico y hay una serie de planteo de objetivos desde el primer momento. Como les digo, cuidado respiratorio, control del edema. ¿Ustedes vieron que cuando toman sol y se pasan con el sol, más allá de que sienten dolor, sienten que la piel está tirante? Bueno, se podría decir que la tirantez en una lesión por quemadura es proporcional a la profundidad. Cuanto más profunda es la quemadura, mayor es la retracción. Entonces el paciente, que es un paciente que desconoce la situación, porque el paciente tiene el siniestro y está consciente en forma inmediata del siniestro. Sí, nosotros hemos visto pacientes del APA, yo he atendido pacientes del accidente del APA, que la paciente llegó a comunicarse con la familia por teléfono comentándole que había tenido un accidente. Es decir, el paciente tiene un instante donde está consciente de esa situación. Ahora, todos estos procesos, cuando el paciente ingresa a la asistencia, ve que de repente no sabe bien qué es lo que pasó, ingresa a una unidad donde lo ven todos, le ve los ojos nada más, pero no tienen en claro qué es lo que pueden hacer o qué no pueden hacer, qué es lo que le implica riesgo y qué no. Entonces, la comunicación del profesional, sobre todo del rehabilitador, diciéndole cuáles son los cuidados que tiene que tener, qué es lo que tiene, qué es lo que puede mover, que queremos que se mueva, que no hay ningún tipo de inconveniente que el paciente se mueva, y que lo vamos a tener con los miembros superiores y los miembros inferiores elevados para ayudar a controlar el edema, eso ayuda mucho desde la primera etapa en el proceso de recuperación del paciente. Por otro lado, este proceso de retracción que se genera hace que el paciente, por desconocimiento, si ve que tiene una retracción en la cara anterior del codo y que va a llevarlo a la flexión, él va a dejar que esté en flexión, porque es lo que le está tironeando el cuerpo. Entonces yo lo que necesito es controlar la posición. Ese sería otro de los objetivos. Por otro lado, es un paciente que no sabe si moverse o no, y todas las conductas llevan a inmovilizar al paciente. Ustedes piensen que a lo largo de todo el proceso de evolución, las líneas de fuerza de la herida tienden a cerrar, tienden a ir hacia el centro de la herida. Pero nosotros, para que nos podamos mover, necesitamos que la piel vaya en sentido contrario, que se estire para que nos permita los movimientos. O sea que por las características propias del paciente, de desconocimiento, de temor, de que se adhieren los vendajes a las heridas, de la retracción natural de la piel, tiende a ser un paciente que busca la inmovilidad. Y nosotros tenemos que tratar de moverlo en todo momento. ¿Sí? Y eso tenemos que empezar a hacerlo desde el primer momento si el paciente está estabilizado clínicamente. Ahora, el control de postura lo podemos hacer y lo tenemos que llevar adelante en todo momento. ¿Sí? Por otro lado, tenemos que tratar de conservar las imágenes motrices y tratar de conservar el esquema corporal. Por eso siempre toda la movilidad y todos los ejercicios que se le van planteando al paciente tienen un aspecto de funcionalidad, de autosuficiencia. A la par de eso, tenemos que estimular las actividades de la vida diaria desde el primer momento. ¿Sí? Y por otro lado, siempre tratar de estimularlo buscando patrones de independencia. La comunicación para con el paciente es fundamental. Tenemos que tratar, es un paciente que perdió la confianza en él y que no sabe qué hacer y no sabe si va a sobrevivir. Entonces tenemos que darle metas que sean concretables, de manera de poder construir confianza en él y que todas las cosas que nosotros le vayamos dando sean exitosas.
y eso permite que el paciente vaya viendo resultados y a partir de eso se transforme en un colaborador nuestro para la rehabilitación de él. Por otro lado, tenemos que estar tratando de buscar patrones de independencia, sentarlo al borde de la cama, sacarlo de la cama. Es decir, esto es desde el punto de vista funcional, ¿sí? Uno de los momentos más importantes que tiene el kinesiólogo son los movimientos de tratamiento en quirófano. Nosotros somos parte del equipo, somos el equipo de quemados, donde todo el equipo tiene que estar participando de la curación y todo el mundo tiene que saber qué es lo que se está haciendo. Entonces, en quirófano están las enfermeras, está el psicólogo, está el kinesiólogo tiene que estar trabajando con el paciente durante el proceso de curación y es el momento más importante porque el paciente está sedado y es lo que nos permite a nosotros poder mantener la libertad articular desde el primer momento. ¿Sí? Por otro lado, tenemos, una vez que el paciente ya ha pasado toda esta etapa, seguimos todo el tratamiento en la sala y después todo el tratamiento ambulatorio hasta que el paciente se reinserta en la sociedad en todos los aspectos, psicofísico, laboral y social. Si tenemos en cuenta esto, el médico de terapia intensiva va a estar encargado de todo el proceso de reanimación, después lo deja de ver. El cirujano lo va a estar viendo mientras requiera la cobertura. Una vez que ya el paciente está cubierto, el cirujano lo deja de ver. Pero el kinesiólogo lo va a estar viendo durante la etapa en terapia intensiva, mientras está en quirófano, mientras está internado en sala, mientras pasa a una habitación en el hospital y después durante toda la etapa ambulatoria. O sea que el kinesiólogo a lo largo de todo el proceso de rehabilitación del paciente quemado es la persona fundamental. No sé si con esto fui claro. La verdad que me pareció bastante claro la información que brindaste, porque eso es lo que queríamos dar a conocer, tener en cuenta los protocolos básicos de cómo proceder, no tener miedo a movilizar al paciente, que eso también es un factor determinante, porque lo que tenemos que lograr también es la independencia del paciente y que también aprenda a realizar sus cuidados y tener una higiene. Tenemos que tener en cuenta que tiene un vendaje, el cual hay que cuidar. Te comento algo. El paciente puede movilizarse por más que tenga los vendajes. El único momento que no se puede estar movilizando el paciente es cuando está inestable hemodinámicamente. Hay que tener cuidado cuando hay exposición tendinosa para que esos tendones no se rompan. Hay que tener en cuenta cuando el paciente está injertado, que no se puede movilizar hasta que el injerto prenda. Pero esas son cosas que son fundamentales que el kinesiólogo esté presente en quirófano, porque ahí va a tener una noción real de cuál es la evolución que están teniendo las heridas, del tratamiento que se hizo, puede proceder y puede trabajar sobre el paciente. Eso mejora la relación del kinesiólogo con el paciente. Y por otro lado, sabe en función de las curaciones cuál es la situación general del paciente, qué es lo que se hizo y cuáles son los cuidados que hay que tener después cuando está en la sala. Porque si el cirujano está solo una vez y después le dice al kinesiólogo, sí, mira, hice tal cosa, no tiene el conocimiento total de lo que pasó. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy en quirófano, yo tengo que ver cuáles son las zonas que están empezando a tener brotes dérmicos para no hacer una toma de esas zonas para que no se rompan los brotes dérmicos. Tengo que estar observando si el paciente tiene alguna zona con mayor apoyo, que está generando riesgo de escara, porque como está vendado, en la sala yo no lo puedo ver, sino. Por otro lado, tengo que ver si la alineación de todas las zonas es correcto. Tengo que ver si empieza a haber zonas de retracción. Tengo que ver si hay algunas malas posturas. Y tengo que hacerme cargo también del vendaje para ver, para permitirle después, cuando está en la sala, mayor funcionalidad, porque yo necesito que el paciente se mueva. Ahora, ¿qué ocurre? No hay muchos colegas que participen en quirófano. Entonces, las posibilidades del paciente cuando está en sala de tener complicaciones son mayores. Por eso es importante que todo el equipo esté participando, porque tiene que haber un único mensaje. Si no, no hay equipo.
Exactamente, Daniel. Agradecemos muchísimo tu participación en este podcast, así que un placer haberte entrevistado. Por favor, gracias a ustedes y bueno, a disposición para cualquier cosa que yo les pueda explicar de esto. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias y siempre recuerden, Mega, cuida tu salud.